Buen día, Germán. Buen día para usted, todo su equipo de trabajo y toda su gran audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre estas pistolas y las balas de goma? La diferencia entre estas pistolas es que estas pistolas Taser que se ha adquirido el gobierno de la provincia de Tucumán son menos letales, mucho menos letales que la posta de goma. ¿Por qué? Porque tiene un impacto, una pequeña descarga eléctrica que inmoviliza por unos instantes al individuo hasta que se le puedan colocar las medidas de seguridad. Y en ese sentido reduce el riesgo tanto para las personas contra quien se va a actuar, para terceros e inclusive para el personal policial. ¿Estas son contra delincuentes o contra manifestaciones? No, nosotros lo estamos incorporando para en la lucha contra el delito. Nosotros en el tema manifestaciones, nosotros sabemos que la gente cuando se quiere expresar, nosotros tratamos de generar que el ejercicio del derecho de expresión sea dentro del marco de la normalidad y no afecte los derechos de otras personas. Así se viene llevando a cabo con todas las personas que quieren expresarse. Realizamos las coordinaciones que sean pertinentes para que ellos que ejerzan su derecho de protestar y lógicamente los demás ciudadanos tengan el derecho de circular libremente por la vía pública. O sea que en principio estas armas han sido adquiridas para seguir luchando contra la delincuencia, que es el principal objetivo que tiene la policía de Tucumán, el ministro, el jefe de policía y lógicamente el propio señor gobernador, que Bueno, nosotros tenemos un enemigo común, que es el delincuente, el que comete delitos contra las personas y especialmente aquel que se dedica al narcotráfico. la pregunta que le hago, el día pasado el ministro explicó ahí en la conferencia de prensa que dio el gobernador, pero como todos estábamos expectantes que de lo que iba a hablar el gobernador, lo hemos escuchado al ministro, pero ¿por qué no precisa más de lo que explicó el ministro sobre entre un tipo de bala y otro tipo de bala? Cuando estamos hablando de la pistola Taser, no estamos hablando de un tipo de balas, simplemente hablamos de una pequeña descarga eléctrica prácticamente inofensiva para el organismo, solo produce le vuelvo a reiterar, una inmovilización que no dura más allá de los 5 segundos y eso permite que el personal policial pueda utilizar los demás elementos el elemento de sujeción, por ejemplo, colocar las esposas a un delincuente que se necesita reducir y ahí es notable el menor daño que se causa. Nosotros en la Policía de Tucumán tenemos un protocolo que nos exige que hagamos un uso progresivo de la fuerza, que ese uso de la fuerza que se puede hacer en el cumplimiento de la función no produzca daños colaterales. Cuando me refiero a daños colaterales, que no se afecte a terceras personas, y poder cuidar tanto la integridad física de la persona contra quien se actúa y lógicamente la integridad del personal policial. Ahora, le pregunto, ¿y por qué se discutía tanto su implementación? ¿Por qué se ponía en cuestionamiento? Bueno, se ponía en cuestionamiento, estimo yo, que cuestiones ideológicas que no tienen nada que ver al caso, no son aplicables en este momento en el sistema democrático que nosotros vivimos. Había personas que lo asociaban con otras prácticas que no existen en la actualidad, en el Estado democrático en que estamos viviendo, en el Estado de Derecho, pero ese era algunos de los cuestionamientos que existía de algunos sectores, no de la gran mayoría, ¿no es cierto? La gran mayoría siempre estuvo de acuerdo de poder implementar siempre el uso de armas que cuando sean menos letales mucho mejor. Y hoy estamos con una pistola Taser que podemos decir que después del bastón tonfa que utiliza el personal policial es el otro elemento menos letal que utiliza la fuerza de seguridad. No solamente nosotros lo hemos incorporado, sino que los países del primer mundo utilizan este sistema de equipamiento para poder cumplir el servicio con mayor eficiencia. ¿Esto lo tiene toda la policía o sector de la policía? En un principio lo vamos a ir incorporando por de manera sectorizada. Aquello, como dijo el ministro en la conferencia de prensa, quienes trabajan en binomios, es decir, motoristas, que andan con el conductor y su apoyo, los ciclos policías que también andan de a dos. Entonces, por el momento se va a incorporar entre esas personas. Seguramente a posterior vamos a ir avanzando y vamos a ir evaluando dónde son los sectores donde es aconsejable instrumentar este tipo de armamento. Todo este producto de un análisis delictual que nosotros con el jefe de policía Joaquín Girbó lo veremos implementando
desde noviembre del año 2023, cuando nos hicimos cargo de la jefatura de policía, y pusimos el acento en la estadística, y la estadística, a partir de la estadística, a través de los análisis delictuales que se puede realizar, que se realizan día a día, hora a hora, minuto a minuto, le podría decir, que nos va dando un termómetro y nos va indicando cuáles son las acciones que debemos desarrollar en los distintos territorios o distintas situaciones que se plantean, ¿no es cierto? Ese análisis es el que nos va a decir o nos va a permitir determinar o resolver dónde se deben incorporar este tipo de pistolas, y en otros lugares, lógicamente, se deberán aplicar otros sistemas de seguridad u otras medidas de seguridad. Su jefe, ¿usted piensa o analiza esta cuestión de bajar la edad de la imputabilidad de los chicos? Bueno, la policía de Tucumán siempre es respetuosa de la ley. Nosotros sabemos que la función de legislar, especialmente el tema del Código Penal, es una cuestión que le corresponde al Congreso de la Nación. Nosotros como Fuerza de Seguridad y lógicamente como ciudadanos debemos ser parte de ese debate, como toda la sociedad, y siempre vamos a estar expectantes a lo que se dé, ¿no es cierto? Actualmente podemos decir que en la provincia de Tucumán existen jueces de menores, existen defensores de menores, existen medidas tutelares que se aplican a favor de los menores a partir de los 16 años, que ya pueden ser imputables, pueden ser sometidos a un proceso penal juvenil, y cuando son menores de ellos se le aplica algunas medidas de seguridad que la controla el juez de menores. Lógicamente la policía de Tucumán siempre va a estar a lo que se establezca la ley, a lo que establezca el poder legislativo. Nosotros sabemos que el sistema republicano de gobierno establece que hay una división de poderes. El poder legislativo será el que va a decidir, el Congreso de la Nación decidirá si hay o no una baja de la imputabilidad, y en función a eso la policía de Tucumán se va a ir adecuando y se va a ir capacitando para estas cuestiones. Su jefe, Roque Íñigo, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias, que tenga buenos días. Gracias a usted, señora.